Este corito se canta en francés, en portugués y en español, pero ahora quiero que lo canten en inglés. Se basará en este libro hermoso. Voy a grabar. Hermanos, buenos días en Cristo Jesús. En este día que les traigo el mensaje, enseñanza de un importante tema para los adolescentes, niños, jóvenes y adultos. Y como es un tema de interés y ustedes lo están siguiendo, todos, entonces vemos que es importante, como les voy acá a remarcar, la atención que tienen sobre las cosas de Dios, y los felicito que sus familias estén unificadas en el amor de Dios. Qué bien que Dios hace las cosas de una manera maravillosa, nos tiene tanto amor y su misericordia y perdón es hasta la eternidad. Gracias, Señor. Ahora vamos a entrar a una oración para comenzar este tema. Que Dios bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, te damos la gracia por este día que has hecho. Y según tu Santo Espíritu, dirige esta clase, que es un mensaje de enseñanza para todos ustedes y para el que habla también, ¿no? Para la honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. El título de este mensaje, enseñanza, es la dicha del perdón de Dios, para siempre recordarlo, porque si somos hijos de Dios, tenemos que honrar ese ejemplo en nosotros, porque si hablamos y no lo practicamos, entonces ¿qué tipo de hijos somos? ¿No? En nuestra vida, con nuestros semejantes, con los enemigos también. Tenemos que amarlos, perdonarlos, para que en el día también del juicio no sea contado esa falta de perdón unos a otros. Entonces vamos a ver este texto que está en Marcos 2:10, que es muy significativo y que tiene vigencia, en estos días. Dice Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y esto es lo que le dijo al paralítico, en pocas palabras, ¿no? Para que sepáis, para que lo sepan, quién es Él. El Verbo hecho carne, hablando las palabras que su Padre mismo autorizó. Ahora
Vamos a hacer un comentario de cómo acá el holocausto del video que es de la expiación, el sacrificio que se hacía antiguamente eh, por el pueblo de Israel en perdón de sus pecados, ¿no? Vemos el animalito que se había sacrificado, ser humano. Yo lo había prometido, lo dijo que vemos también cómo iba a ser, ¿no? Ese que va a ser terminado. El procedimiento Mis hermanos, como pueden ver ahí, esta es la expiación que se hacía de los animalitos por el pecado del pueblo de Israel. Entonces, vemos que en la palabra de Dios, ¿no? Podemos encontrar, entonces, en la palabra de Dios, podemos encontrar que el perdón de Dios viene a ser una fuerza poderosa que remueve cualquier obstáculo que se le pueda oponer a Dios, ¿no? Cualquiera que sea, disfrazado de demonios y cosas por el estilo. En este momento que estamos pasando esta pandemia, que Dios la tiene controlada, y de Dios es la voluntad de que cese inmediatamente. Entonces Dios tiene toda la autoridad y hace posible que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que los hijos de Dios que han creído en el Señor y que también por obvias razones caen en pecado, ¿no? Y las criaturas que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador se puedan reconciliar o aceptar a Cristo en su corazón y restablezcan su amistad con su Padre eterno y creador. El perdón comprende lo siguiente, que el hombre ha pecado, como primera parte, que el hombre ha pecado, por lo tanto, ha quebrantado, ha desobedecido la ley de Dios divina que señala la forma correcta de vivir en la debida relación con Dios. Y la otra, es otra condición, ¿no? Dice que estando perdido y andando en las tinieblas, cegado por esta tentación del mundo, llega un momento de su vida en que en su vida se da cuenta y entiende y sabe que están dando mal. Entonces reconoce su falta y se arrepiente. La otra condición es que Dios, el creador de los cielos y la tierra, en su amor, en su misericordia eterna y en su gracia divina, ha reconocido la culpa de su Hijo, su criatura, y ha puesto en medio para que el hombre reciba el perdón. Ya hemos visto anteriormente a hijos que desobedecen
No, nada es perfecto, están en el camino a la perfección, cometen pecado, entonces Dios les tiene la mano, lo ayuda para que se arrepienta y lo perdona por medio del Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para la salvación y redención de la humanidad. Ahora vamos a escuchar esta música que les ayude, ¿no? Es muy importante. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Oye, ahorita. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Necesito más de ti. Bien, hermanitos, después de que han escuchado la música de Dios depende de renovar al ser humano, siempre y cuando el ser humano se arrepienta, clame a Dios, se lo busque para ser salvo, cambiar de vida, para que Dios lo perdone. Ahora bien, busquemos los fundamentos de la palabra de Dios, donde se afirma lo que se está viendo y exponiendo con mucha atención. En el Antiguo Testamento
El perdón está asociado con la enseñanza de la expiación o sacrificio para vindicar, para dar a conocer con claridad la justicia ofendida de Dios. Bien, entonces vemos en Levítico 17:11 que dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Ya? En ese video que pasó, ahí se ve que el animalito está siendo sacrificado, ¿no? Para expiación de la persona, en este caso del pueblo de Israel. Ahora bien, vamos a ver otra cita bíblica en la cual la palabra de Dios afirma absolutamente y abundantemente que Él es quien perdona. Este es en Nehemías 9:17. Ahí dice, bien claro, no quisieron oír, o sea, desobedecieron, ni se acordaron de tus maravillas, ni por ahí ni por acá. Qué rápido se olvidaron del Señor. Por eso en nuestros días a veces uno no entiende qué nos está pasando. Algo ha pasado, que la escasez de la palabra de Dios y la obediencia a Dios estaban mermando y aún se habían olvidado de Él. Entonces dice que ¿qué habías hecho con ellos? Antes endurecieron su cerviz, ¿no? La base de la cabeza del pueblo de Israel. En su rebelión pensaron, ahí está, rebelión, desobediencia. ¿Tiene algo de comparación con nuestros días? Dice, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y ya ustedes saben que ellos venían con la costumbre del pueblo de Egipto, ¿no? Querían rebelarse, ya no querían a Dios como guía. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso. Y han pasado tantos años que el pueblo volvía a desobedecer otra vez, ¿no? Entonces venía otro pueblo y los arrasaba, ¿no? Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, ¿ya? Así es Dios hasta el día de hoy. Es tardo para la ira que debemos aprender. Y grande misericordia porque no los abandonaste. O sea, viendo la rebeldía, todavía lo perdonó al pueblo de Israel para que siguieran adelante. Y Nehemías y Esdras y Nehemías vieron pues eso del templo que estaba todo arrasado. Por eso que Dios así se acuerda aún de su pueblo, de esta iglesia. No vayas a creer que la iglesia quedó abandonada, que los cristianos, ¿qué va a hacer de ellos? ¿No? No, Dios nunca nos abandona y Él está haciendo lo mejor para más adelante en el futuro, para cuidar a su pueblo y proteger que en el momento de la prueba no falle tu fe. Entonces vamos a ver otra cita bíblica que está en Daniel 9:9. Ya les he dicho la otra vez y siempre les recalco que vengan con su Biblia, si no, ¿de a dónde van a comer? Y ahí está el pasto, el alimento para la edificación de su espíritu. Entonces dice Daniel, dice, ahí está escrito, de Jehová, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos revelado. Fíjese hasta dónde Dios, paciente, porque somos su criatura, nos ha creado, porque si Él hiciera un ¡sis!, desapareceríamos todos, pero no, Él ha creado con amor todo y no lo puede borrar de su voluntad. En Salmos, entonces vamos a ver Salmos número 32, que es un caso en que David también ve este caso de arrepentimiento, ¿no? Pero ahí vamos a ver con mayor atención
Dice así, y justamente este salmo se llama la dicha del perdón, ¿ya? No viene solamente del hombre, sino de Dios, de ahí viene, le enseña al hombre. Bienaventurado aquel cuya transgresión, ¿no?, ha sido perdonada. Y acá dice que ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces dice, bienaventurado, feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, de maldad, de perversidad, y en cuyo espíritu no hay engaño, es justo en lo que dice y en lo que hace. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, clamaba David, ¿no? Entonces, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿ya? Mi pecado te declaré, ya es bueno decirle a Dios, he pecado en esto, perdóname Señor, me arrepiento, y no encubrí mi iniquidad, pero antes que uno le diga a Dios, tiene que ir a ver a la persona a quien has ofendido, a quien le tienes algo oculto, y confesaré la verdad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, todo hombre o mujer apartado para la obra de Dios todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Ah? Fíjense, hermanos, acá yo tuve un sueño con esta pandemia que ha habido, ¿no? Entonces vi, así clarito por mi pasaje donde yo vivo, que vino un agua, venía ese agua desde el río Rima, sí, pero era del color de las aguas de ahí, y habían entrado por el pasaje, y los muertos flotaban, así como esas momias de Egipto, varios muertos en blanco estaban envueltos y flotaban en el agua. El agua era del color del Rima. Entonces yo lo vi y al poco tiempo esa agua se desahogó y se llevó su muerte. Por eso que ahí escuché esas palabras donde dice, todo se acabó hasta aquí nomás. ¿Eh? Es Dios, pues. Por eso que todo está cambiando. Ya no es más. Entonces, acá de muchas aguas no llegarán estas a él. Y efectivamente no entró a mi casa. ¿Ya? Así como vinieron los muertos con el agua, se fueron. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ahí está. Te haré entender, no leer solamente la palabra, sino que tienes que entender con sabiduría, con entendimiento espiritual, que tus ojos, tus oídos espirituales se abran para que la enseñanza divina con el Espíritu Santo pueda entrar hasta tu corazón, tu mente, tu alma, en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, una vez que obedeces a Dios, te vuelves amigo de Él porque es su hijo, le hablas, Él te conversa, te declara el futuro. Así es Dios. Él es bueno. Entonces, si desobedeces, no guardas su mandamiento, no quieres entender, ni quieres ser enseñado de Dios, entonces dice acá, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Por eso que al hombre le hizo rey de la creación, ¿ah? Que tiene más entendimiento, ¿no?, que los animalitos. Fíjense que los animalitos no inventan cosas. No han hecho libros, maquinaria. Dios ya da esa potestad al hombre. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno de la mandíbula, le ponen unos clavos, ¿no?, y lo jalan con unos fierros y lo trenzan con... Por eso le sacan una muela acá atrás, de una muelota del animalito, y ahí ponen esos cabestros.
después lo aplican en el hocico. ¿Ah? Porque si no, no se acercan a ti. Está haciendo una comparación Dios que todavía quieren eso, para que obedezcan. Muchos dolores habrá para el impío, o sea, para el malvado, para el perverso. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Ahí está. Alegraos en Jehová y gozaos justo, ya, así debe ser la alegría que nazca de nuestros corazones, no por obligación, sino por gratitud y alabanza a Él. Ahora en esta pandemia, miren cuántos mueren, pero los santos, los hijos de Dios, se mantienen firmes. Y siempre Dios socorre para que no les falte nada y los cura de las enfermedades que el maligno quiere, ¿no? Que suframos. Entonces vamos a ver ahora el Salmo 51, que también es importante, de un hombre verdaderamente arrepentido, ¿ya? Que reconoce su error y surgió sobre él un verdadero arrepentimiento. Eso también pasó con Pedro al negar al Señor, pero estoy acá hablando del Antiguo Testamento. Entonces dice el Señor Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en lo que dijo sobre Pedro, ¿no? Y también se ve a Judas que no fue un arrepentimiento, sino un remordimiento. Pero acá vamos a ver a David, en este Salmo 51, que dice, ten piedad de mí, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. El hombre prácticamente se derramó su alma, ¿no?, sobre el suelo ante la majestad de Dios. Él sabía quién era él, porque él le había hablado a David. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, de tu amor, borra mis rebeliones, perdona mis pecados, ¿no? Dije que acaba siendo un hijo de Dios, David, ¿no? Eso es lo que le estoy diciendo anteriormente. El hombre no es perfecto, puede caer. Entonces dice, lávame más y más de mi maldad. Pero él solicita a Dios porque solo no puede. Pide auxilio. Así también debemos nosotros pedir para que Él nos vaya corrigiendo todas nuestras imperfecciones. Y límpiame de mi pecado, porque él confiaba en Él, el Hacedor, que era el único que puede perdonarle y limpiarle de su pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, ¿ves? Entonces reconoce su pecado y se está ahí ya mostrando su arrepentimiento. Y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, ¿no? En la reflexión. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo. Este hombre estaba suplicando volver a ser renovado, ¿no? Salir de la inmundicia, del pozo cenagoso, de las tinieblas, para volver a la luz del Señor, porque ahí iba a encontrar gozo y alegría, iba a vivir otra vez, ¿no? De la mano de Jehová, y se recrearán los huesos que has abatido, las enfermedades. Mira, después del pecado viene una profunda depresión, ¿eh? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Miren cómo suplica David.
Vuélveme el gozo de mi salvación. Quiero vivir, suplicaba. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces el ejemplo, lo demás, a partir de ese momento que está haciendo pacto de renovación hacia adelante. Y los pecadores se convertirán a ti. Porque si tenemos un mal testimonio y hacemos cosas que no debemos, entonces ¿cómo se van a convertir las demás almas? Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. ¿Saben que en el reinado de David había mucha guerra contra los filisteos? Entonces mucha mortandad había, ¿no? Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ya, eso es lo que quiere Dios, no que le mates tantos animales, sino tú, templo de Dios, tú, Dios y el hombre. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, con tu bondad, misericordia y amor a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a ver entonces otro versículo, ¿no? Donde vemos que el profeta Jeremías, él lloraba por este pueblo, ¿no? Y este rey también lo incomprendía, porque tenía pacto con el enemigo, ¿no? Y acá dice Jeremías en 31, 34, de la palabra de Dios, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Ya, esta es la labor de un cristiano en el momento de dificultad, de pandemia. Lo que tú conoces con la palabra de Dios en la mano, eso comparte con tus familiares, parientes, amigos que estén cerca de ti. No, aún con la mascarilla que tienes, orando al Señor, háblale de tu pariente que está más cercano, porque después no sabes si lo verás. Entonces conoce a Jehová y dale a conocer el nombre del Señor. Porque todos me conocerán, dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Ya? Esta es la labor de Dios. Y no me acordaré más de su pecado. Pero hay algunos que dicen que ya perdoné, ya te perdoné, después con el tiempo me sacan todo el baúl de lo que me hiciste, etcétera. Eso no es perdonar, pues. Entonces lo que hubo este hombre, ¿no? Es un cierto remordimiento y más resentimiento contra el otro semejante. Pero, ¿qué ha aprendido entonces de Dios? Si Él perdona, perdono. ¿Y qué hago? Olvidarme del pecado que la otra persona me hizo a mí, me ofendió, o también yo hice a otra persona. Entonces vamos a ver ahora a Miqueas 7:19. En Miqueas 7:19 dice la palabra de Dios, Él volverá. ¿Quién es Él? Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, maldades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Ya? Entonces, cuando alguien nos ofendió, entonces eso hay que pedirle a Dios, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, de estos pecados de ofensa contra mi persona o lo que yo haya hecho, mándalos hasta hasta lo profundo del mar y que nunca más vuelvan a salir. Te lo suplico, Señor. Todos nuestros pecados. Entonces,
entendemos que el perdón, ¿no? Cuando tiene relación con el pecado, se refiere al de cancelar una deuda pendiente, ¿ah? Que lo han mantenido pendiente y pendiente, y eso trae enfermedades de no perdonarse a sí mismo y perdonar a otros. Es pues quitar la barrera y efectuar la reconciliación, erradicar el pecado. Sin el perdón que solo el Dios Altísimo puede conceder, el hombre está condenado a la perdición eterna. Ustedes saben cuántas almas. Había un video de que un pastor de Nigeria, Dios lo llevó al infierno. ¿Y sabe qué? Él veía así y se abría un boquete. Muchos jóvenes caían como meteoritos al infierno. Ahorita, ¿cuántos muertos, a ver, que no se arrepintieron, están cayendo al infierno en todo el mundo? ¿Ah? Y los que sí andaron en las cosas del Señor y partieron, ellos se han ido al cielo. Por eso que el Señor llama al arrepentimiento de uno mismo también, ¿no? De lo que ofendemos o lo que nos ofenden, ¿no? Porque si no, el infierno está con la boca abierta para tragarse a la persona. Ahí dice que en ese infierno también están muchas personas por falta de perdón o porque no creen que Dios los ha perdonado, ¿no? El hombre está condenado a la perdición eterna. Por esta razón, el perdón es una maravillosa e indudable esperanza de vida, vida eterna, pues, ¿no? Ahora, esto es lo que ha pasado en el Antiguo Testamento y también lo hago con relación al día, en este tiempo en la cual todos nosotros vemos que es necesario, ¿no? Es necesario porque si no, imagínense. Y en el libro de la vida se escriben todas estas cosas. Ahora, en el Nuevo Testamento, vemos lo siguiente. En el contenido de la palabra de Dios, ahí se ve que el hombre que es consciente de su pecado también, como el Antiguo Testamento, ha reconocido su falta y se ha arrepentido de su equivocada manera de vivir y busca al Dios verdadero, nuestro Creador y Padre, para que nos perdone de nuestro pecado. Así es. Así podemos tener en cuenta este mensaje bíblico. Marcos 1:4. Marcos 1:4. Entonces vemos ahí que Juan el Bautista, él mismo, ¿no? Antes que el Señor ya apareciera para hacer la voluntad de su Padre, dice que él bautizaba en el desierto y predicaba, Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, cuando ya Cristo aparece, ¿no? Y predica la palabra, más que todo de su Padre, dando a conocer a su Padre y el mensaje del reino de los cielos y el arrepentimiento de los seres humanos, hasta que Él muere en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es realmente incomparable. La garantía divina del perdón de Dios en Cristo Jesús. Como está escrito en Efesios 1:7, Efesios 1:7, dice así, el apóstol Pablo, ¿no? Es una carta a la iglesia en Éfeso, en quien tenemos con toda claridad, Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Pablo no había conocido a Jesús. Él estaba siendo educado en otro lugar y Dios lo estaba formando. Pero que él ni cuenta se daba. Él era fariseo. Y cuando él ya viene a Jerusalén, comienza a perseguir a la iglesia, creyendo en las leyes judaicas según los hombres,
y persiguiendo a los hijos de Dios, ¿ya? De lo cual él fue testigo de la muerte de Esteban y agarrándole su ropa. La gente lo apedreó a Esteban. Inclusive Esteban dice que clamó al Dios viviente en su amor y su misericordia, como es. Él estaba lleno del Espíritu Santo, que no le tenga en cuenta aquello que le habían apedreado a él. Tú sabes que eso no era piedrita y arenita. Eran tremendas piedrotas que le caían en el cuerpo, en la cabeza, y le rompían la cabeza y salía la sangre. Pero esa inmolación y sacrificio sirvió para que Pablo mañana más tarde no se acordara también, porque el Señor, camino a Damasco, ahí es donde se apiadó y tuvo misericordia de Pablo, y no se hubiese ido al infierno. Y ahí es donde le habla el Señor que estaba contra él, y se quedó ciego. Después vino otro profeta, le puso la mano en los ojos y le declaró lo que el Señor le había dicho. Pablo, a partir de ese momento, llenado del Espíritu Santo, y estaba con los discípulos. Ellos también no creían de su conversión de él, creían que era un espía, uno que se había metido para espiarlos ahí y entregarlos a las autoridades, pero no. Él dio muestra de una verdadera conversión. Y ahí su enseñanza de los discípulos pasó 10 años antes de iniciar su ministerio y su martirio hasta el día de su muerte. Escribió más libros y viajó a muchas ciudades que no tenían ni pista, ¿ya? Como la ahora vemos, asfaltada, con brea, con cemento. Ahí tenía que irse a pie. La madrugada tenía que irse a otro sitio a predicar. Comenzaba en la mañana, de 9 de la noche, y de ahí se iba a otro pueblo. Como este misionero que Dios hizo fue por su obra y al final termina decapitado por amor a todo lo que él había predicado, para su salvación eterna. Estos ejemplos que quedan en la historia fueron grabados por los creyentes de aquel entonces, con hechos de sangre. Fíjense, se afirmaron más y más. También fueron mártires perseguidos por los romanos. Ahora bien, en Hechos 13:38 dice la palabra de Dios: sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, ya Jesús, el Cristo verdadero, el que murió en la cruz, se os anuncia perdón de pecado. Entonces Jesús ya había viajado a donde su Padre y estaba a la diestra de Dios. Entonces ya para esto los discípulos habían recibido el Espíritu Santo y fueron bautizados, todos también los que estaban alrededor, que eran creyentes del Señor. Entonces vamos a ver que los cristianos, sabiendo estas cosas, sabiendo quién es el Dios perdonador, debemos imitar a Dios, perdonándose unos a otros. Y también debemos confesar las faltas entre sí, no ocultar nada. Pidiendo perdón una ofensa, pido perdón. Si no, ¿cómo Dios te va a perdonar? ¿Crees que ya pasó? Eso ha sido escrito en el libro de la vida. Y ahí dice el Señor, si tú no le pides perdón, eso queda pendiente delante de Dios. Falta eso. Algunos no quieren, pero dice el Señor, perdona, pero no han ido donde su ofensor. Acá dice la palabra de Dios. Jesús ha sido bien claro. Entonces hay que cumplir la palabra, ¿no? Que según la palabra lo que dice eso es, pues. Entonces vemos en Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice la palabra de Dios: antes sed benignos, buenos pues, ¿ya? Ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, que eso es la armonía, el amor que debe haber en todo hogar. Antes de decir una cosa, es mejor pensar, ¿no? Por amor a mis esposos, a mi esposa, a mis hermanos, hermanas, mejor no. Le obedezco al Señor. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora vemos otra cita también que apoya
el perdonarnos y buscar el perdón de Dios. Santiago 5:16. Dice así la palabra de Dios. Y esto lo está diciendo los discípulos, ¿no? Santiago es uno de los discípulos de Jesús. Confesad vuestras ofensas unos a otros, que no quede ni uno, ¿no? Si ofendiste, si he ofendido en esto, perdona. Y el otro también, yo también he ofendido en esto, perdona. Es mejor porque si no hacemos eso, estamos cautivos y atados a cosas pasadas. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Una vez perdonados, son sanados, renovados por el Espíritu Santo. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, Dios hace una severa advertencia también, ¿ya? Pues todos los pecados pueden ser perdonados, menos uno. La blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que se diga contra Él, sabiendo quién es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y este es un caso de ateísmo, de incredulidad, que es pecado nefasto delante de Dios. Otro que sabiendo la palabra de Dios lo niegan a Dios, al Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, Mateo 12, 31 y 32. Dice la palabra de Dios acá. Por tanto os digo, esta es la palabra de Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado en los hombres, a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuántas almas de muchos países, a veces entre nuestros familiares y parientes, ¿no? Han negado la eficacia del Espíritu Santo, su existencia y su labor, y han preferido ir al curandero, al brujo, para que ¿no? les hagan. En él sí creen, pero en el Señor no. Y cosas, hasta grosería han dicho contra el Señor, contra el Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, de una forma ya concluyente, por eso, hermanos, debemos amar a Dios y cumplir con lo que Él dice, porque en el día que nos presentemos delante de Él, te va a decir por qué no es así y por qué es así. En el Antiguo Testamento se escribe que Dios, quien tiene misericordia y está pronto a perdonar al hombre arrepentido mediante un sacrificio o expiación, en el Nuevo Testamento Dios se presenta nuevamente en otra forma para acercarse al hombre y demuestra que de tal manera es su amor por la humanidad que dio a su Hijo Jesucristo, amado, para que muriera en la cruz por nosotros, a fin de que nuestros pecados fueran perdonados. O sea, no somos infalibles, no somos perfectos, pero inmediatamente Dios te pide pues, que te arrepientas, ¿no? Y seamos salvados, redimidos, justificados y santificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para llevarnos a su reino con su Padre. Eso es lo que quiere Dios, que no haya nada pendiente en nuestra vida o con nuestro próximo, ¿no? Con nuestro enemigo también. Es lo que quiere Dios, que formemos parte del reino de Él, ¿no? Eterno, bendito sea Dios por su amor y perdón. Infinito, gloria a Dios por siempre. Entonces, también cabe recalcar, lo vuelvo a repetir, para que sabiendo la palabra de Dios, ¿ya? El pecado imperdonable es el de la incredulidad, ¿ya? ¿Está bien? Eso no crees. No. Una vez me dijeron así, asá, o me engañaron, o me convencieron, ya. Pecado. Y más que todo, si, por eso con personas a veces sin conversa no hay que hablarle de frente del Espíritu Santo, porque imagínense, pecarían contra Él.
hablarían cosas. Entonces, cuando el hombre obstinadamente rechaza el testimonio que el Espíritu Santo le da de Jesucristo como el Salvador del alma, la incredulidad cierra la puerta del perdón. Por esa razón, muchas almas están yendo al infierno, porque predicando de la palabra de Dios, no, rechazan a todos, unos alzan la mano, otros dicen no, se ponen cara seria. ¿Ah? Por esa razón, se van pues al infierno, donde ya no hay nada que hacer. Llegó la palabra y la rechazó. La palabra viene por el oír, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Bueno, hermanos, ahora bien, vamos a orar por la familia. Señor Dios Todopoderoso, te damos la gracia en este día. Gracias por haber compartido este alimento espiritual. Sé que ha sido largo, pero es importante que se llenen las ovejas de su palabra de Dios, porque cuando escasea la palabra vienen, pues, no el castigo de Dios, ¿ya? Porque han olvidado y han tirado sus espaldas la palabra, por eso debe abundar la palabra, para que se alimenten espiritualmente y no se olviden de él, que lo tengan siempre presente en su corazón, para que sean salvos, sean redimidos por la sangre preciosa de Jesús, el Cristo verdadero. Pero ahora bien, invito a los que estén presentes, sean invitados o que estén dentro de la familia, o que estén escuchando, algunos que hayan cometido pecado también, se reconcilien con el Señor para que Él los perdone, y también para otros que faltan aceptar a Cristo en su corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te pido encarecidamente y con todo el corazón que te apiades de lo que faltan reconciliarte contigo y estén presentes, y aquellos que no han aceptado a Cristo y también estén presentes, ayúdalos, Señor, a aceptarte en su corazón, a reconciliarse contigo para que nunca más vuelvan atrás al mundo de las tinieblas, que sean participantes del reino de Dios que tú mismo has anunciado. Que el nombre de tu Padre, Señor Jesús, y el nombre tuyo, el Espíritu Santo, siempre estén en su corazón y alabándolo y clamando por un futuro del reino de Dios en sus vidas. Gracias, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cosa, hermanos, que no falte en su familia, en su hogar, la reunión de alabanza y adoración al Señor. Ya saben que comienzan con una oración de apertura, luego la palabra de Dios, un comentario acerca de ello. Ustedes han ido años tras años a la iglesia y ya deben haber aprendido, ¿no? Y ustedes también pueden ya desarrollar esas palabras, cómo explicarlas. Son palabras sencillas, los pasajes del Señor, ¿no? Los salmos, y cómo llegar a las almas también para su salvación eterna. Dios les va a ayudar en el Espíritu Santo. ¿Ah? Por eso sean crédulos. Existe el Espíritu Santo. Si no pueden, tartamudean. O no pueden, ¿qué le van a decir? Oren, para que el Espíritu Santo, ¿no?, les ayude a hablar la verdad. Miren a Pedro. No era un hombre leído. Y sin embargo, recibió el bautismo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, ¿ah?, habló del Señor. ¿De dónde vino tanta sabiduría? De Dios. ¿Ya? Y ahí justamente van a ustedes a experimentar quién es el Espíritu Santo. Él existe, está con nosotros en este momento de dificultad, no estamos solos, hermanos. Ahora bien, ya saben que cada domingo va a ser la clase, que es un mensaje didáctico para sus vidas, ¿ya? O sea, enseñanza también, para que ustedes lo puedan apreciar, que sean salvos en el Señor. Yo estoy orando por ustedes, por el pastor, la pastora, por todos los miembros de la iglesia, por mis hermanos también, por familiares y parientes, que Dios los proteja. Yo quisiera también algún día verlos en el reino de Dios. Cada uno en su casita, ¿cómo será, no? ¿Te acuerdas de mí? Sí,
¿no? Seríamos como ángeles. Y eso es lo que quiere Dios. Pero hermanos, evitemos los líos y las contiendas, que es falta de perdón, ¿ya? No dejen que el maligno tenga ventaja, porque ahí se comienza la perdición y viene la maldición de Dios sobre esa casa. Están peleando, discutiendo. Entonces, hay que bajar todo eso, ¿no? Démosle la gloria a Dios. Cuando se venga eso, inmediatamente repríndelo, porque se va a meter a tu mente, a tu corazón. Abre tu cabeza y se mete. Son tantos demonios que entran, porque eso es desobediencia delante de Dios. Y toma de tu cuerpo posesión, comienzas a hablar, decir cosas, gritas y ya, ahí está. Entonces, ¿qué debes hacer en el momento que ella quiere penetrar en ti? ¿No? ¿Quiere influenciar tu persona? ¿Qué debes hacer? Reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo y que lo mande al abismo. Que lo ate ahí y nunca más vuelva a ti. Y Dios lo hace. ¿Ya? Dios es así, bueno. Y entonces, no dejemos pecados ocultos a través de los años, porque eso produce enfermedades. ¿Ya? Entonces hay que arrepentirnos, confesarlo al Señor, a quien hemos faltado primero, porque a quien faltamos, cuando pecamos, al Dios Padre primero, antes que cualquier ser humano. A Él, pues, ¿no han visto el hijo pródigo? Ha pecado contra el cielo, ¿no? Antes que a su padre, a sus hermanos. Entonces, no debemos dejar nada pendiente como hijos de Dios. Siempre recuerden eso. Nos vemos, hermanos, en Cristo Jesús. Hasta el próximo domingo. Que Dios los bendiga y los tenga siempre.